dediqué a otros instrumentos musicales, pero ¿Como cuáles? guitarra, y además mi voz también es terrible, vozarrón Pero, terrible. oiga, pero si Rafael Correa tampoco tenía voz y se atrevía a cantar, pues, y cada Ya, sábado, ¿no? pero en cambio no tenía vergüenza, en cambio uno sí se suele, pues. A usted sí tiene vergüenza, ya, muy bien. Oiga, Andrés, cuénteme, ¿qué instrumento musical usted practica? Yo toco el piano y tocaba el acordeón también. Y el piano, por ejemplo, ¿de cuál? El fortepiano, el clásico, el No, no, de... pero ¿de qué compositor? Por ejemplo, Beethoven. Ah, sí, sobre todo música clásica, sí, Beethoven, Tchaikovsky. Yo me formé en el piano en Rusia, entonces allá Ah, siempre se enfocan en la música clásica y es ahí donde fortalecí mis conocimientos musicales, así es. Era parte del oiga, currículum educativo, Olger. Allá en la ah, escuela pública rusa la música es obligatorio para todos los estudiantes y de ley tienen que saber aprendiendo piano y otro instrumento más. ¿y Esa es la cuál, diferencia de los sistemas educativos en el sistema público, ¿no? Eso es y lo que cuán queremos necesario? en el país también. Oiga, ¿y cuán necesario es el tema cultural? Mire, yo cuando voy a dar talleres, por ejemplo, a mis amigos, a mi gente de a pie, a mi gente pobre, que no tiene las posibilidades, ni siquiera conoce un piano, pero por ejemplo, esta semana, no, la anterior semana estaba dando un taller para los choferes de los buses, y les estaba enseñando un poquito sobre la música clásica, les hablaba, y claro, para el inicio es como que nos llama la atención y decimos, oiga, pero ¿y qué es eso? Y hasta me aburro, me canso y me comienzo a dormir, pero cuando ya comienza usted a educar el oído, es otra sensación, definitivamente. Claro que sí. Claro que sí. La música clásica, aunque no parezca, está muy vinculada también a la matemática. Por Y supuesto. ese es mi ámbito de experiencia y yo encuentro ahí unas sinergias bellísimas, porque a veces uno, si tiene las dotes de la lógica, de la matemática, hasta puede predecir qué sonido viene luego, qué nota musical viene luego, porque la música clásica tiene mucha relación con la matemática. Pero en la política no hay tal matemática. Así es que, ¿cómo estaba usted ayer a la espera del resultado del Consejo Nacional Electoral? Porque como que eso no es tan predecible. De ahí ustedes estaban en manos del Consejo Nacional Electoral y me llamó también mucho la atención del Tribunal Electoral. O sea, ¿por qué no dijo lo mismo el día de ayer y lo dice posteriormente? O sea, son cosas que en realidad no se entiende. ¿Cómo han tomado ustedes la decisión del Consejo Nacional Electoral? Y además, ya van a tener apelaciones, entiendo, de una lista 70 y algo que ya ha anunciado un caballero que va a apelar justamente y que él va a poner todas las causas habidas y por haber para evitar que el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal puede inscribirse para las presidenciales. Bueno, primero quizás una reflexión, Olger, y agradecerte obviamente por la invitación a tu espacio, pero la primera reflexión es que a pesar de la alegría que sentimos ayer y que ha sentido buena parte del pueblo ecuatoriano con el avance que tuvimos en el Consejo Nacional Electoral, estamos celebrando algo que apenas debería ser lógico, que es el derecho a participar en la democracia, el derecho a ser elegido y a poder elegir. Hubiésemos visto un escenario en donde millones de compatriotas hubiesen perdido la opción de su preferencia electoral y eso hubiese sido realmente duro. Así que bueno, tristemente la situación está tal que tenemos que celebrar que apenas podamos participar. Pero bueno, en efecto, estuvimos ayer en las afueras del Consejo Nacional Electoral monitoreando la sesión que se demoró en instalarse. Finalmente, cuando se lo hizo, tuvimos la lectura del informe, que fue una pequeña primera celebración, donde la propia institución ya recomendaba que se sustituya el nombre de Rafael Correa por el de Carlos Rabascal, y eso es un avance muy importante. Y luego escuchamos una larga exposición del consejero Luis Verde Soto, que con toda honestidad y sinceridad, el día de hoy quedó hecho trizas, ¿no? Porque el argumento del consejero Verde Soto se basaba en la supuesta no aceptación del precandidato Rafael Correa. Personalísimo, ¿no? Personalísima, delegable, expresa ante un delegado del CNE en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, como lo vieron más de 200,000 personas en vivo en el Ecuador,
en esa época con esa foto memorable de Andrés Arauz sosteniendo el iPad, que hicieron unos memes bien divertidos. Pero cerrando ese paréntesis, el Tribunal Contencioso Electoral el día de hoy ha declarado que esa aceptación personalísima, expresa e indelegable viola los derechos de participación, por ende es ilegal ese artículo del reglamento. Entonces, digamos, esa exposición tan larga quedó en la nada y también queda en el aire la posible apelación que ha anunciado la lista 65, que por cierto tienen todo el derecho a presentarla. Bienvenida sea, nos defenderemos como corresponde de acuerdo a la ley. Pero ¿qué van a impugnar si ya no hay el requisito de aceptación personalísima? ¿Van a impugnar acaso porque quieren que Rafael Correa se mantenga presente en el binomio? No creo así. No, más bien, estimado Andrés, lo que están mencionando es el tema del candidato a la vicepresidencia, Carlos Rabascal, lo que habíamos hablado la anterior ocasión, que no fue electo por democracia interna. Y sería lo mismo que va a atravesar también el señor Carlos Pérez Guartambel. Es un poquito diferente en los dos casos. Si quieres podemos entrar en el detalle. En el caso del el binomio del señor Pérez Guartambel, la situación es que antes del proceso de inscripción se realizó la sustitución del nombre. Nosotros vamos a hacer la sustitución por disposición del Consejo Nacional Electoral, aplicando el artículo 14 del reglamento de inscripciones, que establece claramente que para esta sustitución, la que ordena el CNE, no es necesario que haya salido victorioso del proceso de primarias. Por eso mismo hemos celebrado ayer con toda la serenidad y tranquilidad, con toda esa posición pacífica, pero sí con alegría y obviamente con entusiasmo, porque nos permite participar electoralmente y tenemos tal apoyo del pueblo ecuatoriano que si logramos participar, vamos a ganar. ¿Qué es lo que se viene a continuación? 48 horas para la presentación. ¿Cuándo ustedes van a hacer la misma ya de inscripción definitiva? De ahí entendemos que parten 72 o 78 horas ya para definitivamente postularse como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. ¿Así entiendo? Así es, Olga. Mira, lo que nosotros necesitamos esperar es que el Consejo Nacional Electoral notifique formalmente a nuestra organización política, en este caso la Alianza Unión por la Esperanza, listas 1. ¿Todavía no han sido notificados? Todavía hasta hace media hora que he estado chequeando no hemos recibido la notificación. Apenas la recibamos en el casillero físico o mediante correo electrónico, pues procederemos a completar la información que falta y a inscribir el nombre de Carlos Rabascal. Como tiene que hacerse de forma electrónica, no vamos a estar haciendo fila ni parados afuera del Consejo Nacional Electoral, sino que enviamos el correo electrónico, o si nos dicen que llenemos en el sistema informático del CNE, así procederemos y ya tendremos esto inscrito, de tal forma que en las próximas 48 horas el CNE proceda a calificar la candidatura y tengamos ya en firme nuestra presencia en la papeleta del 7 de febrero del 21. ¿Ustedes están muy confiados en que van a pasar a la segunda vuelta? Mira, no es algo de que nosotros queremos decirlo así por así, sino que ha habido una sistematización de las distintas encuestas que se han hecho en el Ecuador, que se han hecho públicas, es más, y algunas nos dicen que sería una victoria en una sola vuelta, otras nos dicen que sería una victoria en 2 vueltas, y bueno, estamos ahí para que el pueblo ecuatoriano decida. Nosotros queremos ahorrarle recursos también al pueblo ecuatoriano y tener sobre todo más tiempo para planificar una transición adecuada y poder planificar los proyectos y acuerdos ministeriales y decretos ejecutivos que nos permitan empezar a tomar decisiones ya desde el 24 de mayo. ¿Ustedes creen que con un gobierno que no les quiere demasiado, que formara parte de la misma estructura y que luego fuera de una manera persecutoria a cada uno de los integrantes, ¿ustedes creen que puede existir una transición pacífica ordenada? Mira, esperamos que sí, porque estamos hablando de que vivimos en democracia, hemos visto procesos de transición
entre partidos políticos rivales en otros episodios de la historia, y tiene que ocurrir, es más normado en la legislación ecuatoriana que debe haber la transición. Se establecen comités de transición entre ambos equipos de gobierno, y es parte de lo que se debe hacer, porque si todos somos patriotas, si queremos lo mejor para nuestro pueblo, es lo que se tiene que hacer. ¿Quién va a manejar el gobierno, Andrés, en caso de llegar a la presidencia de la República? Porque mucho se está hablando que Andrés Arauz, o sea, es como despersonalizado, que quien estaría en realidad y quien va a manejar todo el gobierno sería Rafael Correa tras bastidores. Mira, la Constitución de la República es clarísima. Quien toma las decisiones es el presidente de la República, y el presidente de la República seré yo. Ahora, Rafael Correa es un líder de toda la política latinoamericana, no solo ecuatoriana, y sus consejos, su asesoría será plenamente bienvenida. Ahora, él me ha dicho literalmente que no tiene interés en volver al Ecuador, pero claro que le formularemos esa invitación, veamos si nos acepta. Claro que sería uno de mis principales asesores, Olger. Wow. A ver, vamos por favor con lo del Fondo Monetario Internacional, Andrés. El Fondo Monetario Internacional ha puesto varias condiciones y ya se entregan los primeros 2.000 millones de dólares. Esto será para las siguientes horas, y se quiera o no, pero ya ha comenzado la desvinculación de personal de los diferentes ministerios. Temas sobre los que ya hay que comenzar a tratar, sobre los que ya hay que comenzar a hablar con cada uno de los candidatos. Hoy veía otra entrevista al señor Isidro Romero, o sea, hablando del Emelec, del Barcelona. A mí no me interesa eso. A mí me interesa lo realmente urgente para el país, y es el tema, por ejemplo, empleo. Andrés, ¿cómo se va a recuperar este tema? Para mí, re vital, porque yo temo mucho el que pueda existir una explosión social en las siguientes horas, y no es que estoy vaticinando de la nada, pero la gente en su desesperación, ¿qué hace, Andrés? Mira, Olga, a mí estos despidos me duelen mucho, porque en el caso, por ejemplo, de los docentes de la Universidad Central, no solo que se está atentando en contra de una política educativa que buscaba proyectarse hacia el futuro, que con más docentes obviamente se podían también tener más estudiantes, más cupos, que más jóvenes puedan tener educación universitaria, pero no solo ocurre eso, que afecta en el largo plazo a nuestra economía, que debilita la base productiva, científica, de talento humano de nuestro país, sino que se afectan a centenas de familias de un solo porotazo. Eso es súper doloroso, sentir como las familias enteras van a perder su ingreso, su preocupación de poder tener suficiente para alimentar a sus niños. ¿Y sabes qué? Se genera un efecto adicional en el resto de la comunidad. Porque si yo veo que mi compañero de trabajo le despiden, chuta, yo digo, ya mismo me toca a mí también. Y yo mismo me pongo tenso, yo mismo empiezo a dejar de consumir, empiezo a guardar un poco más de plata. ¿Y eso qué significa? Que la economía también se afecta, porque ya no solo mi vecino despedido deja de comprar, deja de ir al mercado, deja de ir a la tienda, sino que yo también, por si acaso me pasa lo de mi vecino, también dejo de ir al mercado, dejo de ir a la tienda. ¿Y qué pasa? El resto de la economía deja de vender y también se despiden a la gente porque no tienen a quién vender. Es un efecto perverso. Yo cuando me reuní con el Fondo Monetario hace 2 semanas, les dije claritos, les dije, vean, por favor, hagamos el ajuste en los sectores aventajados, en los que reciben el pago de la deuda externa allá en Nueva York, en los que han venido evadiendo impuestos por estos años y recibieron perdones enormes, pero no afectemos ya a las familias ecuatorianas que han tenido que aguantar suficiente y bastante. Pero sin embargo, claro, ahí conciben a la economía ecuatoriana como una hojita Excel que hay que cuadrar, y no millones de vidas y seres humanos como nosotros sí concebimos a la economía nacional y como sí concebimos a la ciencia económica, Olga. Ya, pero ¿qué hacer de manera inmediata? O sea, de llegar a la presidencia de la República, ¿qué hacer frente a esta situación? Olga, mira, nosotros no vamos a esperar hasta llegar a la presidencia para actuar. Nosotros ya hemos actuado. Yo mismo he presentado demandas de inconstitucionalidad de las leyes que permiten estos desbarajustes, estos despidos, estos recortes. El día de mañana estaré presentando en la Corte Constitucional la inconstitucionalidad
de la Ley de Ordenamiento de Finanzas, que es la que permite que el gobierno pueda meterle la mano al bolsillo a las universidades, a los gobiernos locales, a la Seguridad Social, al ISFA, al ISPOL. Eso es lo que nosotros vamos a demandar, la inconstitucionalidad. Y mira qué interesante cómo esto se mezcla con la coyuntura que mencionabas más temprano. El ex asambleísta Daniel Mendoza, ¿no es cierto?, dio unas declaraciones tenaces que decía que las leyes se aprobaban sobre la base del reparto de cargos, de hospitales, de instituciones públicas, y justo esta ley de ordenamiento de las finanzas fue aprobada de esa manera, violando los procedimientos legislativos. Así que con esos vicios de forma, con esos vicios de procedimiento, va a declararse inconstitucional. Ojalá antes que lleguemos a nuestro gobierno, pero es una demostración de que no queremos esperar hasta mayo para actuar, sino que lo estamos haciendo ya. Pero a ver, Andrés, tampoco es que el gobierno, el Fondo Monetario Internacional haya hecho mucho caso al diálogo que Andrés Arauz tuvo con los personeros. Ellos hablan de una reforma tributaria progresiva a mediano y largo plazo. Están diciendo entrega de datos fiscales de manera legítima, legislación anticorrupción antes de fin de año, autonomía del Banco Central, obtención de garantías financieras, transparencia en la contratación pública, transparencia fiscal. Esos serían los grandes temas que ya está solicitando el Fondo Monetario Internacional antes de hacer la entrega de los 2.000 millones para el mes de diciembre, porque entiendo que los 2.000 ya estarían por llegar en estas próximas horas, donde también tengo entendido que se va a priorizar para el gasto corriente. Ojo, por la cantidad de deudas, también porque existen acciones frente a la Defensoría del Pueblo, pero otros analistas dicen que no se puede utilizar este dinero para gasto corriente. Claro, mira, lo que están haciendo con la plata del FMI viola la Constitución, la ley, los reglamentos, pero no les importa porque prefieren hacer eso a cobrarles los impuestos a sus amigos que están controlando el gobierno. Nosotros no vamos a dudar ni un segundo en tomar las decisiones correctas, que es que en una situación de crisis como la pandemia ha generado en el mundo y en el Ecuador, lo que hay que hacer es una política redistributiva, en donde los que más tienen que aportar, porque vivimos en un país solidario y subsidiario, y eso significa que los pocos millonarios que existen e incluso tienen esa plata fuera, tienen que destinar a esa plata al pago de impuestos, no todo, obviamente, una parte, y con esos recursos poder ayudar a los más necesitados, a la gente que ha perdido su empleo, a la gente que no puede salir a trabajar por razones de salud, a la gente que ha habido mermada su capacidad adquisitiva por los recortes en la jornada, por los recortes salariales a lo largo y ancho de todas las industrias. Entonces, es eso lo que nosotros vamos a hacer. También vamos a usar los recursos que el Estado ecuatoriano tiene depositados en Suiza, más cerca de 3.500 millones de dólares, para invertirlos en el Ecuador de forma urgente, en las familias ecuatorianas, para reactivar el consumo, como lo mencioné antes, Olger. Y por supuesto que también vamos a regular a la banca para que de esos 6.000 millones de dólares que tienen afuera, elevar el coeficiente de 50 a 88%, ya tenemos los estudios técnicos listos, puedan destinar ese dinero a la economía ecuatoriana, otorgando crédito en mejores condiciones, en tasas de interés mucho más bajas y sobre todo sin esos créditos, esos débitos indebidos que supuestamente se autorizan por teléfono, pero que terminan afectando al bolsillo de la gente en la clase media, sobre todo de $60 anuales, según los estudios que levantamos hace poco. Andrés, a ver, pero ¿qué es lo que va a pasar con este acuerdo? ¿Ustedes lo van a desconocer? ¿Qué es lo que va a pasar con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Además, el gobierno está con toda prisa. O sea, debe cumplir estas metas solicitadas por el Fondo Monetario Internacional. Caso contrario, no hay plata. Y para ellos también habría una responsabilidad porque dicen que los últimos 2.000 millones le van a dejar al próximo gobierno para que en algo pueda extender las sábanas. Mira, yo te voy a ser sumamente claro. Nosotros no vamos a cumplir las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por lo menos no en la forma como se han planteado las condiciones y cómo se han negociado con el gobierno de Moreno. Nosotros no creemos que la solución está en más despidos, en más recortes, en menos salarios para la gente, en privatizar los activos públicos a 5 o 6 meses que se vayan del gobierno a precio de coronavirus.
Esas condiciones, por supuesto que no las vamos a cumplir. Ahora nosotros vamos a replantear la dinámica con el Fondo Monetario Internacional, poniendo una regla fundamental que es, si llega plata del exterior, tiene que quedarse en el Ecuador, no queremos que se esfume nuevamente apenas llegue. Otra regla, los ajustes no tienen que ser sobre la carga de las familias ecuatorianas. Decimos, mire, ¿usted cree que un muerto puede pagar sus deudas? No puede, pues. Tiene que estar vivo, tiene que estar trabajando, tiene que estar saludable, fuerte y ojalá bien educado para que tenga un buen trabajo y con eso pueda pagar sus deudas. Eso es lo que queremos para el Ecuador, que tenemos crecimiento económico, desarrollo, producción, empleo para todos y recién ahí poder hablar de pagarle la deuda al Fondo Monetario. Y finalmente lo que le hemos dicho, miren, ustedes hablan de la autonomía del Banco Central, pero la Constitución del Ecuador es sumamente clara. Dice que el Banco Central es parte de la función ejecutiva y no vamos a permitir que se viole la Constitución del Ecuador, ni en nuestro gobierno, ni ahora. Sin embargo, esto va a tener que pasar por la Asamblea Nacional. Estas reformas van a pasar necesariamente por la Asamblea Nacional y donde hay una mayoría que sigue gobernando con el gobierno, si quiere o no. Es decir, eso sería aprobado por más que ustedes lo deseen o no lo deseen, Andrés. Hay que ver. Yo no creo que el gobierno tenga el capital político y sobre todo no tiene la legitimidad democrática. Dígame quién en el Ecuador sale ahí a apoyar a este gobierno. Entonces yo creo que la ciudadanía, el pueblo ecuatoriano que nos está viendo, no va a permitir que eso pase así nomás por la asamblea, ni con decretos de emergencia, ni con decretos de económica urgente. Creo que sea viable que pase eso. El gobierno lo sabe, el Fondo Monetario lo sabe también, y por eso han preferido más bien ya dialogar con el que seremos el futuro gobierno para poder ir cuadrando de mejor manera la política económica en donde prime el interés de las familias y no de los bancos del exterior. ¿Van a tener una nueva reunión con la gente del Fondo Monetario? ¿Se ha planteado eso? ¿Tal vez algún cronograma, Andrés? Mira, la vez anterior fue por invitación del FMI que nosotros acudimos. Ahorita nosotros obviamente nos estamos oponiendo a las condiciones del FMI que quiere imponer en el Ecuador y que este gobierno servilmente la está cumpliendo. Si es que nos vuelven a invitar, con gusto aceptaremos la conversación, pero si no, pues nos veremos allá el 24 de mayo. Hay algunas inquietudes, entre ellas, por ejemplo, Augusto Tandazo hace exactamente una semana, aparte de denostar contra el expresidente Rafael Correa, a quien lo acusó y le culpó que todas las desgracias habidas y por haber eran producto de la mala política generada por él, trajo un mini video donde hablaba de la privatización, palabras de Andrés Arauz, donde está mencionando que estaría de acuerdo con esta denominada monetización o privatización de las empresas públicas. Chuta, yo sí jamás he dicho algo así. Pues, tienen ahí un historial largo de mis escritos en el Observatorio de la Dolarización, donde he venido criticando sistemáticamente estas políticas de monetización. Fuimos los primeros en objetar lo que se venía haciendo con el Banco del Pacífico, y no por defender mis escritos y nada más, pero sí me parece una carencia de falta de rigurosidad investigativa del señor Tandazo. Podemos conversar con él cuando quiera, pero lo que nosotros hemos dicho es, si es que queremos construir nuevos activos, una nueva refinería, una nueva hidroeléctrica, una repotenciación de la fibra óptica del país, bienvenida la asociación con la inversión extranjera, pero para construir nuevas cosas, no para deshacerse al vuelo de los activos públicos a precio de coronavirus y peor a los amigos y connegociados del gobierno, ¿es cierto? Connegociados a los amigos del gobierno. Eso jamás lo aceptaremos. Y hemos sido claros, Olga. Si es que el gobierno se llega a atrever a privatizar la refinería, la empresa de telecomunicaciones, el Banco del Pacífico, que sepan esos posibles compradores que nosotros revertiremos esas privatizaciones al apuro que tanto daño le quieren hacer al pueblo ecuatoriano. Pero eso no es dejar con una legislación clara tampoco al Ecuador. O sea, ya amenazar ese tipo de cosas es dejar en incierto un panorama que más bien en este momento lo que necesita en una contracción económica, más bien no es dar esa calidad de leyes y el que digan, sí, aquí hay una protección jurídica.
No, mira, la protección jurídica será para las inversiones honestas, no para los negociados de última hora de un gobierno carente de legitimidad democrática. Las inversiones serán apoyadas con contratos de inversión en donde se establezca estabilidad tributaria, estabilidad normativa y buenas prácticas a cambio de, evidentemente, que haya inversión, empleo, transferencia de tecnología, valor agregado. Y la figura se llama un contrato de inversión, que está permitida de acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones del año 2010 y que nos permite tener seguridad para ambas partes, para el inversionista y para el Estado. Pero no estos cheques en blanco que se han realizado en estos últimos años. Estoy ya casi finalizando y me interesa mucho lo que dice la ciudadanía. Están preguntando, economista Arauz, de llegar al poder, ¿qué harán con las leyes humanitaria y económica vigente? Mira, ambas leyes tienen fuertes problemas de legitimidad. Como ya he mencionado, en el caso de la ley económica, nosotros vamos a presentar ya la demanda de inconstitucionalidad. ¿Cuándo? ¿Mañana? Mañana mismo, ya justo estoy a punto de firmar el documento y mañana lo entregamos en la Corte Constitucional. Hubiera sido hoy mismo, pero solo atienden hasta las 12 del mediodía. Y la ley de apoyo humanitario, tenemos que revertir las partes negativas. Hay cosas que obviamente no podemos dar marcha atrás, como los periodos de moratoria en el tema de servicios públicos, las coactivas, etcétera, que afortunadamente sí se incluyeron. Pero, por ejemplo, el componente laboral es claramente inconstitucional y acompañamos a la gente, a los trabajadores, a las organizaciones que se han opuesto a ese componente de la ley humanitaria. Eso no puede ser posible, es clara regresión de los derechos y unas interpretaciones antojadizas que permiten básicamente despedir con pequeñísimas liquidaciones o recortar la jornada o disponer sobre las vacaciones de los trabajadores. Eso tenemos que ajustar, tenemos que revertir y obviamente ir hacia un marco mucho más respetuoso de los derechos de los trabajadores. Eso ténganlo clarísimo que lo vamos a hacer. Kevin está preguntando, muchos hablan de la reducción de asambleístas. ¿Estaría usted de acuerdo en hacer una consulta popular para reducir a dichos o mencionados asambleístas? Yo aquí quiero también adelantar algo. ¿Ustedes van por una constituyente, Andrés? ¿Se viene una constituyente de llegar ustedes al poder? Mira, hay distintas opciones para recuperar la institucionalidad democrática de nuestro país. Estamos estudiándolas todas, no es un tema sencillo. Lo que sí es claro es que necesitamos una institucionalidad democrática en donde no se pueda volver simplemente a porque una comisión ad hoc decida sacar a todos los jueces de la Corte Constitucional y declarar en vacancia constitucional al país entero durante varios meses. Eso no vamos a permitirlo. Vamos a trabajar con el relator especial de independencia judicial de las Naciones Unidas para poder tener verdadera independencia judicial. Por suerte, Olga, a nosotros no nos motiva ni el odio ni la venganza, apenas la justicia, el amor al prójimo y el amor a la patria. ¿Se viene una constituyente, Andrés? Mira, yo sé, es una pregunta que te digo, no está respondida ahorita y no la voy a poder responder, porque estamos estudiando cuál es el mejor mecanismo para recuperar la institucionalidad. Si es que es necesario, pues tendrá que ser necesaria, pero si encontramos caminos que le ahorren más recursos al pueblo ecuatoriano, que puedan ser más ejecutivas, más rápidas y tengan el mismo resultado, pues también adoptamos aquellas. ¿Pero como cuál? Perdón mi ignorancia. Hay varios instrumentos, mira, o sea, por ejemplo, te voy a comentar un dato que está ocurriendo actualmente. Cuando hubo la consulta popular que generó todo el desbarajuste institucional en nuestro país, esa consulta popular se saltó los pasos de control constitucional, ya se saltó los pasos, inclusive el orden de las preguntas, el texto, nada fue revisado. Y eso ha sido cuestionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se va a tratar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los próximos meses. Si es que eso se resuelve allá, antes de que nosotros lleguemos al gobierno, no necesitamos hacer mucho más, porque la Corte se encargará de dejar sin efecto lo realizado a partir de esa consulta. Y ya simplemente a nosotros nos tocaría implementarlo. Pero esa es una de las opciones. Hay otras más que dependen de lo que ocurran en circunstancias por fuera de nuestro control y en cosas que pasen durante este gobierno. Pero, por ejemplo, cuando está mencionando Andrés Arauz que Rafael Correa sería su asesor y que le está invitando a regresar al país, eso significa que también
pretenderían una modificación y meterle mano a la justicia porque quieran o no, él ya tiene una orden de prisión, Andrés. Claro que sí, no significa meterle mano a la justicia, Olger. ¿Por qué? Porque de aquí hasta que lleguemos nosotros todavía quedan 8 meses y Rafael Correa todavía tiene una serie de instrumentos legales para que pueda revertirse esa decisión. Yo entiendo que ya solo le queda uno, No, y hay a nivel más. internacional. Hay las instancias internacionales, hay las acciones de carácter constitucional ante nuestra justicia constitucional, hay acciones que se denomina recurso de revisión, que puede ser presentada en cualquier momento sobre la base de nuevas evidencias, por ejemplo, de detectarse fraude procesal, que es bastante probable considerando que la sentencia de casación fue de 16 casaciones en 17 días. Eso tiene que seguramente revisarlo alguien en el futuro y puede ocurrir de aquí hasta mayo tranquilamente. Así que no hay necesidad de sembrar ni dudas ni especulación alrededor de ese tema, sino que hay tiempo todavía para tomar decisiones respecto a esa posibilidad. Me están preguntando también, ya estamos casi llegando al final, por favor, si llega a la presidencia, ¿contará con los ministros que colaboraron con Rafael Correa, Andrés Arauz? Mira, Olga, la ventaja de haber sido ministro coordinador de conocimiento y talento humano, aparte de haber conocido muchísima gente valiosa en el ejercicio del servicio público, es que fuimos parte de ese gran equipo que envió a 20,000, cerca de 20,000 ecuatorianos a estudiar en las mejores universidades del planeta. Y vamos a poder contar con un equipo humano del pueblo ecuatoriano y también de esos becarios que han retornado a la patria, han acumulado experiencia. O sea, gente nueva. Están ávidos de servir a su patria. Gente nueva, Andrés. Gente joven, gente bien formada, gente que tiene convicción de servicio público como quien les habla. Estamos al servicio de los ecuatorianos y este es el perfil de quien conformará el nuevo. O sea, ya no los reciclados del anterior gobierno. No usaría un término así como reciclado, o sea, gente muy valiosa en todos los ámbitos, gente adulta, gente con experiencia, gente joven. Haremos la mejor elección de los ecuatorianos, obviamente velando para que sean una hoja de vida intachable, que tengan buena formación, que hayan tenido experiencia en el servicio público, porque no queremos improvisados tampoco, y que puedan aportar al desarrollo del país. Nos están haciendo varias preguntas. ¿Cuál será la política tributaria? La política tributaria en un contexto post-pandemia, en un contexto donde ha habido básicamente un colapso de la economía mundial, exige que sea fuertemente redistributiva. Pero al mismo tiempo, siendo un país en vías de desarrollo, necesitamos que otorgue certidumbre y estabilidad tributaria para que la inversión productiva sea posible en el mediano y largo plazo. A nosotros no solo nos interesa atraer proyectos quizás especulativos como los que quieren eliminar el impuesto a la salida de divisas para que la gente que entra y saca dinero pueda hacerse millonarios con transacciones financieras, sino que nos interesa la inversión productiva, la que genera harto empleo, harto trabajo, la que genera valor agregado, exportaciones y que genera posibilidades de crecimiento económico para nuestro país. Para ellos también habrá, sobre todo, certidumbre tributaria, certidumbre jurídica en el ámbito tributario. ¿Va a haber baja en cuanto al IVA? ¿Se está planteando eso? ¿12%, 10%? Mira, estamos examinando todas las opciones para poder fomentar la recuperación de capacidad de consumo de las familias ecuatorianas. El IVA en el Ecuador tiene una serie de exenciones que hay que analizar si son óptimas, si son subóptimas. Ahorita no tengo todos los datos, pero apenas podamos tener acceso a los análisis con la data interna que maneja el Servicio de Rentas Internas, tomaremos la decisión más adecuada y obviamente pasará por el proceso legislativo ordinario en la Asamblea. Una crítica de la gente, Adrián Calderón dice, si Andrés Arauz dice que es la nueva generación de jóvenes políticos, ¿por qué se quiso aliar con RC y viejo presidente y candidatos asambleístas a la vieja escuela? Todos políticos viejos, ¿dónde está la juventud entonces? No, al revés. Mira, en el proceso de pre-campaña, de precandidaturas, teníamos a Otto Sonnenholzner, a Inti Gronenberg, a Cristina Reyes, todas personas jóvenes, y a todos les
dejaron fuera a la vieja política, que ha dejado que la juventud sí pueda participar en la ley electoral, en la candidatura presidencial y además en las listas de candidatos para la asamblea que vayan a revisar. Es el espacio del progresismo ecuatoriano y por eso estamos aquí presentes, porque la juventud no es un discurso demagógico, en nuestro caso es la práctica y vamos a atender no solo con esta experiencia de un joven liderando al país, sino con políticas públicas para la niñez, la adolescencia y la juventud que está tan urgida de una renovación de esperanza en el futuro. ¿Qué tarea le va a dejar al vicepresidente de la República, Carlos Rabascal, de llegar al poder? Mira, Carlos es un gran compañero, un comunicador guayaquileño, empresario. Lo que hemos conversado y lo que he delegado ya al encargado es la política productiva, de desarrollo productivo con equidad territorial. Esos dos grandes ejes es lo que le he encargado. Necesitamos nosotros profundizar en un modelo de desarrollo que permita generar opciones de valor agregado para nuestro país, pero no aislados en enclaves, sino que a su vez generen desarrollo territorial, es decir, condiciones básicas dignas para las familias, condiciones de salubridad, condiciones de vivienda a lo largo y ancho de nuestro territorio. Ese desarrollo productivo con equidad territorial, para que no que esté concentrado en dos grandes ciudades, sino en todas las provincias del Ecuador, es lo que le he encargado a Carlos Rabascal y está trabajando ya en esa dirección. ¿Usted vio el debate de los Estados Unidos? Sinceramente no, solo vi el resumen, pero me ha parecido un poco feo que tengan que intercambiarse así insultos, con mala onda, con mucha interrupción, cuando lo que el pueblo estadounidense y el pueblo ecuatoriano lo que buscamos es el intercambio de propuestas, de soluciones. Por eso, Olger, también hemos propuesto una campaña limpia en nuestro país, no el ataque personal, que se burlan de la familia o de las condiciones de enfermedad o discapacidad de los candidatos, sino intercambiemos propuesas, planes, proyectos, aprendamos del uno del otro y así podemos construir lo mejor para la ciudadanía. ¿Cómo va a gobernar con Donald Trump de seguir en el poder él? Mira, la relación con Estados Unidos será de la mejor posible, independientemente de quién gobierne Estados Unidos. Yo no quiero meterme en la política interna de Estados Unidos, así como tampoco quiero que se nos metan en nuestros asuntos internos los Estados Unidos, pero la relación con ellos será la mejor. Olga, yo te decía el otro día, yo viví 3 años en los Estados Unidos, yo hice parte de mi formación académica allá, tengo grandes y queridos amigos allá también, inclusive en espacios de gobierno y de toma de decisiones. Así que la relación será la mejor. Tenemos ahí a millones de compatriotas viviendo en Estados Unidos de primera, segunda, tercera generación y la relación será la mejor. Pero sobre todo pensando en las familias ecuatorianas, tanto en las familias transnacionales de nuestros hermanos inmigrantes que viven allá, como en las oportunidades económicas, comerciales, pero sobre todo educativas, culturales, científicas y tecnológicas que se generen con los Estados Unidos. Andrés, yo voy a hacer un compromiso de aquí hasta que finalice el tema de elecciones para ver si es que por lo menos, yo sé que luego ya se va a apretar más la agenda, pero por lo menos tener estos espacios de diálogo, donde no solo el periodista sea el preguntón, mire, me quedo con una cantidad de preguntas y que sea la ciudadanía la que tenga el contacto directo, especialmente con quienes están liderando, querramos o no, ya el tema de las encuestas. Le agradezco infinitamente, Andrés, por haberse tomado este tiempo. Ya me están diciendo que ya debo terminar también la entrevista porque tiene otro compromiso, pero le quiero agradecer porque al primer llamado usted dijo sí. Y eso da mucho, mucho de qué hablar, Andrés, porque mire, aquí no tratamos mal a nadie, hablamos como amigos, como el pueblo común y corriente, que necesita tener respuestas concretas. Se me han quedado varias, por ejemplo, el gas, la liberación de los intereses, o sea, ese tipo de cosas, y le voy a invitar de aquí a unos 15 días, ¿qué le parece? Para seguir conversando sobre esto y posteriormente también ya tener un vis a vis con diferentes actores y comenzar los debates que son tan necesarios, con el respeto necesario y la altura que requiere este país y la altura que requiere esta campaña política, Andrés. Con todo gusto, Olger, con todo gusto. Aquí estamos para atender a la ciudadanía, a quienes nos ven y nos escuchan y poder ir resolviendo sus inquietudes. Y además, si vienen los debates, pero con todo gusto, si eso es lo que nos encanta, el intercambio de ideas, con altura, con respeto, sin difamaciones, sin ataques, sino construyendo las mejores soluciones para el pueblo ecuatoriano. Permíteme concluir con una frase
de Quino, que a propósito de su fallecimiento y de ese personaje tan icónico de nuestra América Latina, Mafalda, decía, hay muchos problemólogos y pocos solucionólogos. Nosotros somos esos solucionólogos, nos encanta encontrar soluciones en materia de política pública para responder a las necesidades de las familias ecuatorianas. Y si lo hacemos en el marco de un debate, de un intercambio de ideas, maravilloso. La pregunta de examen de esta noche, ¿por qué es hoy el Día del Pasillo Ecuatoriano? Ahí te quiero ver. Bueno, hoy, 1 de octubre, es el Día del Pasillo Ecuatoriano. ¿Por qué? Ahí me cogiste. ¿Qué? Sí lo mencionaste al inicio, pero ya me lo perdí. Sí, no, sí. ¿Por qué es? Cuéntame. Porque fue declarado, y eso es muy importante, a veces la gente dice que son preguntas triviales y todo ese tipo de cosas, pero son las que nosotros estamos viviendo. Es en 1993, por decreto ejecutivo 1118, que se declara el 1 de octubre como año del Día del Pasillo Ecuatoriano, ya que el popular JJ nació en Guayaquil un 1 de octubre de 1935. Y la última pregunta, ¿cuál fue la canción que escuchamos al inicio? Fue la canción de Carlota Jaramillo, denominada... Ay, sí lo tenía en mente porque lo mencionaste. 40 y 20. No era 40 y 20, sí. Sendas distintas, mi querido Andrés. Bueno, te quedo debiendo las clases de pasillo, ¿no? Te quedo debiendo. No, muchísimas gracias. Y definitivamente, o sea, para mí el hacer periodismo es conversar con la gente, conversar con la ciudadanía y no lastimar a nadie. Hacer lo que uno debe hacer, ser preguntón cuando debe serlo, también hacer preguntas muy objetivas y que la ciudadanía se sienta complacida con escuchar al personaje, no al payasito que está acá haciendo de periodista. Así es que, Andrés, muchísimas gracias, y el pueblo liamingo también es el que debe sacar las deducciones sobre cada una de las entrevistas que nosotros tenemos. Será hasta una próxima oportunidad y queda así el